Buenas tardes, estimados compañeros, estimado maestro, público en general. Mi nombre es Juan Carlos Yumiseva. Soy estudiante de la Universidad Técnica Particular de Loja en la modalidad online. Estoy cursando el tercer semestre de la carrera de Derecho, en el cual el día de hoy estoy en la capacidad de exponer la libertad como condición fundadora, de acuerdo a la investigación que se realizó en la clase anterior. Espero mi aporte sea de su total agrado y pueda ser partícipe de su formación académica, ¿no? Em, Vamos a seguir, ¿no? La libertad como condición fundadora del derecho se da a conocer como un derecho que surge de las raíces romanas, y aquí es donde se define la idea de la libertad, que es una condición necesaria y esencial de los mandatos y de los mandatos y de las personas de aquella época. Entonces, nosotros aquí hablamos en el sentido de la libertad, en el tema del tiempo romano, ¿no? De aquí una cuestión básica de una condición necesaria del ser humano que no puede ser expirada bajo ningún punto de vista y en ningún país que tenga normas y derechos, ¿no? Eh, También es posible ese resultado y el esfuerzo del concepto de libertad es interpretado y trasladado a los ordenamientos jurídicos resultantes de esta situación. En consecuencia, si nosotros venimos revisando la parte de la libertad en la era romana y hasta nuestros tiempos, hablamos de una libertad. Esta libertad, obviamente, conlleva a épocas antiguas. Entonces, en este sentido, el derecho como sistema orgánico y conceptual, hablamos de una teoría de sistemas. Sí, en esta teoría de sistemas hablamos que contiene el mismo sistemas, estos contienen comunicaciones, estas tienen unidades constituyentes, unidades reproductoras y sistemas sociales. En los sistemas hablamos de los nodos de operación. En lo de las comunicaciones podemos identificar por medios simbólicos generalizados entre sí. Entonces tenemos la constitución de un sistema jurídico, la constitución de un sistema político y la constitución de un sistema económico. Este marco conceptual que nosotros acabamos de determinar o acabamos de exponer viene a partir del tema del tiempo romano, ¿no? Hablamos de una libertad, hoy venimos con una teoría de sistemas. Estos sistemas se subdividen en nodos de operación y se sustituyen en sistemas políticos y en sistemas jurídicos y en sistemas económicos, ¿sí? Entonces, en este sentido, también podemos hablar de la libertad como piedra angular de los sistemas éticos y jurídicos. Entonces ya venimos viendo, ¿no? El tema del sistema político, el sistema económico, el sistema judicial. Entonces, aquí nosotros tenemos a colación el tema de este filósofo Tomás de Aquino, el que habla de la libertad. Este señor nos habla que el fundamento de cualquier sistema religioso, ético o jurídico establece el fundamento de la propia naturaleza humana en la libertad de la elección. ¿Sí? Entonces nosotros hablamos de una libertad, hablamos de unos sistemas. Estos sistemas vienen de tiempos antiguos, el tema del tiempo de Roma, ya lo dijo el señor Tomás de Aquino, la libertad, ¿sí? Que es la parte fundamental de cualquier sistema. Después también tenemos a colación el señor Cristian Tomaurus, ¿sí? Él hace hincapié en el crucial aspecto de la voluntad libre como fundamento que procede y supera a los sistemas religiosos y aún a los jurídicos. Entonces, él hace un hincapié y habla de nuestra voluntad como ser humano en el sentido de que tiene más peso o prevalece o fortalece más a los sistemas jurídicos y a los sistemas religiosos, ¿sí? Por otro lado, también Emmanuel Kant, en su crítica de la razón práctica, estableció como rigor que lo caracteriza la necesidad de la libertad como piedra angular de cualquier sistema. Entonces, aquí estos tres grandes pensadores nos hablan primerito el señor Tomás de Aquino con la libertad, el señor Cristian Tomás nos habla que supera la voluntad propia de cada ser humano, supera el tema del sistemas religiosos y también los jurídicos. Y el señor Emanuel nos habla que es fundamental dentro de de este concepto de llamado libertad, ¿sí?
En este sentido, vamos avanzando con la historia de estos grandes pensadores, ¿no? Entonces, la libertad como piedra angular, como nos habla el señor Emanuel, nos habla de sistemas éticos y jurídicos. Entonces, Santo Tomás de Aquino manifestó que el hombre difiere de las criaturas irracionales en tener dominio de sus actos. Aquí está comparando el señor Santo Tomás de Aquino una persona, un ser humano que tiene la capacidad intelectual de poder razonar y hace una comparación con un ser vivo que no tiene esta capacidad de pensar y razonar, ¿sí? También nos habla que solamente aquellas acciones de las cuales el hombre es dueño puede llamarse como prioridad, como propiedad humana, ¿sí? Hablamos de un ser sofisticado, de un ser pensante, de un ser humano, de un ser vivo que puede razonar y puede tomar decisiones, buenas o malas, pero va a tomar decisiones, ¿no? Solo se podrán considerar como acciones propiamente humanas las que provienen de una voluntad deliberada. ¿Quién tiene una voluntad deliberada? El ser humano, ¿sí? Aquí también el señor Christian Thomas nos habla que algunas cosas que son moralmente imposibles pueden estar sujetas a las leyes. Entonces aquí ya nos va tomando el tema de la moralidad, pero esto no puede extenderse a la propagación de la religión. Entonces aquí ya marcamos diferencias en lo que es moral y lo que es religioso, ¿sí? Un jurista de ilustración hace hincapié que el crucial aspecto de la voluntad libre como fundamento que se precede y supera a los sistemas religiosos y aún a los jurídicos. Es decir, aquí en el pensamiento de Christian Thomausis, él indica que es más la voluntad del ser humano, ¿sí? No hay daño para la sociedad política en tal propagación, solamente hay daño en la tiranía sobre la conciencia, ¿sí? Entonces el señor Christian nos habla de nuestra voluntad de actos, ¿no? En el cual nosotros podemos ir determinando, ¿no? Determinando cada una de nuestras libertades. Seguidamente vamos a hablar de la crítica de la razón práctica. La crítica de la razón pura, hablamos de doctrinas, de los ejemplos de la estética, de la analítica y de los conceptos, deducciones a manifestarse, deducciones de trascendental de las categorías, también la lógica transaccional y la dialéctica transaccional de los principios, ¿no? Experimentos y principios de entendimiento. Esto habla de la crítica de la razón práctica. Sí, es un modelo en el cual nosotros podemos identificar cada uno de los componentes, ¿no? Volvemos a llamar a nuestro señor Immanuel Kant. Él en su crítica a la razón práctica estableció con rigor lo que la necesidad de la libertad como piedra angular de cualquier sistema ético. Entonces él habla sobre la necesidad de la libertad, también habla de la crítica de la razón práctica, busca axiomas básicos para la ciencia que surjan de la experiencia, sino que tengan una existencia independiente y previa sin que tampoco tengan unas construcciones metafísicas de imaginación. También para el señor Kant, esto constituye un problema muy grave porque si entramos en la dinámica de causa y efecto, esto significa que el ser racional envuelto en ella carece de necesariamente sucederá sin que intervenga en la voluntad humana. ¿Sí? Solo el ser dotado de la razón capaz de coincidir la forma básica de una norma que Kant llama forma parte de la legislación universal en donde reside el fundamento de su libertad. Entonces el señor Emmanuel Kant es muy crítico en el sentido de que la práctica, ¿sí? Es la base fundamental del sentido de la libertad. Aquí también tenemos a nuestro señor Platón, en el cual nos da una breve reseña, en la cual nos habla de la libertad. La libertad consiste en el ser dueños de la propia vida. Qué importante el mensaje que nos indique el señor filósofo Platón cuando nos habla que la libertad, sí, consiste en ser dueños de nuestra propia vida. Sí, la parodía fundamental de la libertad. Sí, en este sentido, el señor Platón nos habla que nosotros somos únicos responsables de cada uno de nuestros actos. En este sentido, también hemos traído a colación la pondería fundamental de la libertad y la dignidad humana.
Entonces aquí tenemos a otro filósofo, el cual nos habla de que entre muchos filósofos griegos y entre ellos el propio Aristóteles fueron los estoicos que se preocuparon de perfilar este concepto. Para Estíocos y entre ellos Crisipo, todo ser humano participamos de un solo soplo divino y por esta razón todos somos iguales y tenemos una dignidad. Esta dignidad tiene también su base en el uso de la razón, que es la posibilidad de autodeterminarse, es decir, de ser libres. Se afirma de este modo la relación entre la libertad y la dignidad humana. Estos tres pensadores, estos tres filósofos, hablan de una libertad, hablan de una conciencia y de un ser supremo, ¿no? En este sentido, podemos indicar que sin libertad no se puede predicar nada acerca de los derechos humanos. Entonces, si no tengo libertad, no puedo practicar los derechos humanos. La falta de libertad impide reflexionar y decir sobre el derecho actual. O sea, no puedo opinar, ¿sí? El tercer pensamiento, Kant, menciona que la libertad puede servir como un axioma inicial para la construcción del edificio del razonamiento jurídico. Y es necesario y no contingente la libertad fundamental que habla Kant y a los autores citados constituyen la piedra angular de los sistemas jurídicos. Las libertades que son intocables se refieren a un elemento inicial de los derechos humanos. La dignidad también tiene su base en uso de la razón, que es la posibilidad de autodeterminarse, es decir, podemos tener un derecho, una libertad, ¿sí? El derecho es del conjunto de condiciones que permite a la libertad de cada uno acomodarse a la libertad de todos. Este filósofo, Immanuel Kant, la libertad como condición necesaria y fundadora de los sistemas éticos y jurídicos, ha sido concebida y defendida por muchos filósofos, pero solo fundamentada lógicamente por Immanuel Kant. Este pensador, sí, nos habla de este principio y que ha llevado a los sistemas jurídicos, ¿no? Finalmente, la idea de la libertad como un fundamento fundamento moderno de derechos humanos tiene un amplio prestigio en el mundo académico. Cuando se niega la libertad fundadora, se niega todo el ordenamiento jurídico. Los fundamentos de derechos humanos están constituidos dentro de las libertades y en este caso la libertad del derecho. Eso ha sido toda mi exposición. Espero haber sido de mucho agrado. Espero haber llenado sus satisfacciones y poder haber tenido un excelente día a todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias.